Siempre ha existido la pregunta si tenemos que movernos o tenemos que estar estáticos en lo que hacemos. Desde los filósofos, con Heráclito de Éfeso, marcó una diferencia en su postura al decir que nada era lo mismo en el mismo momento. Todos los días cambiamos, todos los días somos diferentes. Nadie puede bañarse en un río por 2 ocasiones, decía este filósofo. Qué importante es movernos, qué importante es no quedarnos en nuestra zona de confort, qué importante es tener movilidad en nuestras vidas, buscar siempre una nueva opción, nuevos horizontes, nuevos caminos, nuevos proyectos, porque quien se queda estático pierde, no cambia, no llega a ser mejor, no descubre aquello que tiene en su vida por mejorar. Hoy tendremos un programa donde veremos la importancia de la movilidad, y no solo la movilidad social y económica que tan importante es en nuestra sociedad, sino también la movilidad física, la salud personal y sobre todo la movilidad espiritual. Movernos nos lleva a ser mejores, nos lleva a encontrar rumbos que posiblemente nunca habíamos pensado que podríamos lograr. Muévete y piensa fiscalmente inteligente. Quédate en este programa porque tendremos una invitada especial. Tenemos un programa especial para ti. Piensa, pero piensa fiscalmente inteligente. Bienvenidos a Fiscalmente Inteligente, el podcast para entender el mundo de los impuestos de manera fácil y clara. Fiscalmente Inteligente, talento que inspira talento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en esta tarde para comenzar con un nuevo programa de Fiscalmente Inteligente. El día de hoy hablaremos de un tema que es muy interesante, que tiene que ver con la movilidad y con los beneficios fiscales que existen para ello, en conjunto con todos los programas sociales, culturales que existen en nuestro país. Y para estos fines, quiero presentarles a una persona, como todas las que han estado en este programa, pero ella muy especialmente, que quiero mucho, que aprecio, y que es una persona que en lo personal, valga la redundancia, inspira a los demás. Ella es Mariana Santiago, Marianita Santiago, conocida mundialmente por su gran alegría, por su forma de vivir, por su espiritualidad, por todo lo que hace por los demás. Mariana, te doy la bienvenida, me da mucho gusto que estés en este programa y ojalá que pueda ser una experiencia tan bonita como lo es para mí el poderte recibir antes de que emigres nuevamente de esta ciudad. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Oscar. Para mí es un placer y es un orgullo estar aquí. Felicidades por tu programa porque ya llevabas tiempo queriendo hacer algo también tú que impacte la sociedad y yo creo que lo estás logrando muy positivamente y de una manera muy, muy bonita. Y pues nada, gracias por todos los elogios. Tú también eres un tipazo mundialmente conocido, como dirías tú. Y pues aquí estamos. No, muchas gracias, Mariana. Antes de entrar en materia y en el tema que quisiera platicar hoy contigo, Mariana, me gustaría que nos platiques un poco tu experiencia. Sé que estás llegando de una experiencia misionera. Estuviste, entiendo que en África, y bueno, de ahí la introducción de este programa. Platícame, ¿cómo se ve la vida en África? ¿Cómo se ve la vida desde África y con los africanos? Y cuéntanos un poco esta experiencia de vida que creo que puede ser interesante para los muchachos. Bueno, pues esta experiencia es una experiencia que nace desde hace muchos años que empiezo a ser misionera. Yo empecé a ir de misiones desde los 8 años. Y bueno, había un anhelo en el corazón, algo que me movía, que decía, bueno, espero algún día poder ir a África, ¿no? Porque creo que también es como algo que muchos misioneros, o se sabe que es una misión un poco más fuerte, un poco más llegadora, por el cambio cultural, por las condiciones, por todo lo que hay allá. Y bueno, fue una experiencia que me movió demasiado en todos los ámbitos, espiritual, personal, de vocación incluso, ¿no? Te compartía. Y bueno, yo creo que algo de mis mayores aprendizajes fue el valorar lo que tenemos acá. Y que cierta es esa frase que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, gracias a Dios. Yo no lo perdí. Pero bueno, estando lejos, estando en otros contextos, te das cuenta de la realidad en la que vives y otras realidades que hay que nunca te imaginaste. Pero fue una experiencia muy bonita, muy llena de amor, muy llena de cariño, muy llena de crecimiento y mucho, mucho, mucho aprendizaje en muchos ámbitos. Fíjate que en el programa pasado hacía yo una pregunta y le decía a nuestro invitado
que si en estos ámbitos de radicalización o de periferias, ¿no? Podía hablarse de felicidad. Y me gustaría también preguntarte sobre eso. ¿Hay felicidad a pesar de tanta miseria, de tanta pobreza, de tantas necesidades básicas que entiendo tienen esos pueblos africanos? Totalmente, y yo podría afirmar que hay más felicidad que en muchas otras partes del mundo, donde hay más riqueza económica o hay más acceso a cosas básicas, ¿no? Y justo eso es algo muy impactante, ¿no? Porque ves cómo los niños, a mí me tocaba ir a un orfanato de niñas, y bueno, ellas eran felices con verte, o sea, con verte y poderte tocar, ¿no? Era de que, ay, wow, una persona blanquita te tocaban, que el umzungu, que no sé qué, y dices, bueno, a lo mejor yo decía, bueno, es que no estoy haciendo nada, yo me sentía como, pues es que, ¿qué hago? Porque ni siquiera hablaban inglés, la mayoría de las personas allá hablaban un poquito de inglés, el idioma oficial es el suajili, pero bueno, unas pequeñas, pues no saben, y en un orfanato, pues no saben hablar nada de inglés, pero la comunicación, la felicidad, todo lo que te transmiten sin entender ninguna palabra, pues es algo impresionante. Y, por ejemplo, en esta experiencia de encuentro cultural, y de, digamos, el poder encontrarte con estas personas, descubres una capacidad de asombro a la que tenemos actualmente en nuestro mundo, en nuestro occidente. ¿Crees que ellos siguen asombrándose de cosas que hoy le hemos perdido nosotros ese gusto por la vida? Lo que pasa es que hay ciertas cosas, yo por ejemplo lo veo cuando regreso a mis orígenes y veo de pronto que las personas que no tienen tanto acceso a la tecnología, a los cambios, al movimiento, a los carros, a la comunicación, los medios, son capaces de asombrarse de muchas cosas que hoy a nosotros ya nos pasan desapercibidas, ¿no? Y no sé si, por ejemplo, en tu experiencia alcanzas a ver todavía esa capacidad de asombro en los niños, en la gente que vive quizá limitada en medios, o en accesos, pero que tiene un contacto cercano con la naturaleza, con las personas. No sé si encontraste en estas comunidades aún ciertos rasgos o valores que probablemente aquí ya no los vemos y que ya los pudiste palpar. Sí, bueno, con esta pregunta me voy a una experiencia muy chistosa que tuve muy bonita también. Eh, Fui a una comunidad Masái, que es una tribu allá en África, en Tanzania. Es muy precaria. Son 5 horas de meterte en terracería y llegar a la sabana y a vivir en casitas de lodo y tal. Y bueno, yo fui con un sacerdote que ahí tenía la congregación, y ahí a esa tribu les gusta mucho la carne, entonces tienen muchos como borreguitos. Entonces le damos ride a un chiquito, porque bueno, ellos tienen camioneta y vamos a ir a ver, me iban a llevar a ver una cascada muy bonita y ya le damos ride. En ese lugar hay jirafas, cebras, todos los animales que te puedes encontrar. Entonces es muy chistoso porque yo veo una jirafa y yo me asombro y digo, wow, una jirafa aquí, como si fuera un perro en Guadalajara, no sé. Pero el chiquillo le dio igual. Pero pasamos por un lugar donde había unos niños que estaban pastoreando a sus ovejitas, los umbusis le llaman, y se emociona el niño porque para él es comida. Entonces, o sea, él ve la jirafa y para él la jirafa es algo normal, es pues la jirafa que vive ahí, la cebra, y yo me emociono, a mí me despierta, pues, wow, o sea, algo increíble, pero el niño se asombra porque para él la ovejita significaba comida y era carne, ¿no? Que es muy poco accesible también allá, ¿no? Entonces, esa experiencia me gustó mucho y pues sí, también se asombran pues por verte a ti, por ver por ejemplo, en el celular yo les enseñaba cosas y wow, y la música y todo. Fíjate que yo me refería, por ejemplo, tú alcanzas a ver todavía que hay valores comunitarios profundos en ellos, es decir, o ves una cultura compleja en ese sentido. O sea, te atienden, te reciben, te dan, o es más bien una cuestión limitativa. No sé tú cómo lo ves.
Generosidad, ¿alcanzas a ver empatía, generosidad en estas comunidades? A tope, y todos con todos, pero bueno, a mí me pasaba que todo el mundo me quería ayudar, o sea, yo estaba cargando una bolsa que íbamos al mandado, no sé, a hacer el súper, y llegaban todos los chavos. Yo vivía en un terreno muy grande, donde había una escuela y un hostal. Y bueno, nos veían llegar y te querían cargar todo, y si querías salir a algún lado yo te acompaño, y te compartían, incluso las niñas del orfanato tan chiquitas y con tan poco, pues llegaba su hora de comida, les daban su arrocito y te empezaban a decir de que ven, yo te invito, y te metían de que el arrocito a la boca o cualquier cosa. Entonces es gente que se da por completo a pesar de lo poco que tenga en cariño, en cosas materiales, en todo. Eh, digamos, una pregunta que siempre me ha llamado la atención, ¿está Dios presente ahí? 100%. Y bueno, o sea, yo soy muy católica, me encanta ir a misa al Santísimo, pero Dios no está solo en iglesias, ¿no? Yo despertaba y yo tenía enfrente una montaña, el Monte Meru, y para mí ahí estaba Dios, ¿no? Ver la grandeza de la montaña, el atardecer, la gente, todo. Y se siente el amor, el cariño. Fíjate, Mariana, que me llama mucho la atención y con esto quisiera terminar como este bloque de preguntas personales. Tú eres una profesionista, eres abogada, terminaste tu licenciatura en la Universidad Panamericana, tu maestría en la Universidad Panamericana. O sea, la inversión en educación contigo ha sido estratosférica. Si yo fuera tu papá, estaría Saludos a mi papá. completamente ofuscado, ¿no? Gastar tanto para que te vayas de misiones, pero ¿cómo, cómo se da un viraje y un cambio en la vida para dejarlo todo e ir a entregarte a una misión y recibir esa misión? Me gustaría, quizá con esa pregunta me gustaría terminar esta entrevista, pero al final, ¿cómo se dan esos procesos de cambio? ¿Cómo se da ese proceso de movilidad en tu vida? Brevemente, cómo lo entiendes tú? ¿Qué te lleva a dejar todo y hacer algo por la comunidad? ¿Cómo se puede dejar todo? Y te repito, pobre de tu padre, de tu madre, con esa inversión que hicieron, y dejarlo e irte a una misión. Cuéntame esto, cómo se procesa, cómo se da este cambio, cómo se da este movimiento donde pareciera que no es redituable. Sí, 100% es una pregunta difícil, pero creo que se resume en que hay que atreverse a soñar, Oscar. Eh, si hay un sueño, un anhelo en tu corazón, algo que te mueve más de lo que ya tienes, porque a mí mucha gente me decía, Mariana, acabas de terminar la maestría, el trabajo, tu familia, toda la gente me decía, es que tienes una familia espectacular, ¿cómo los vas a dejar? Tus amigos, muchos amigos que yo quiero mucho, que me quieren. Y fue algo difícil, fue una decisión que me llevó años, la verdad. Eh, pero al final del día lo que me movía más era ese anhelo de realizar este sueño, de atreverme a soñar y atreverme a lograrlo. Obviamente también todo se fue discerniendo en un proceso, no fue una decisión arrebatada. Y es algo que te transforma y que te ayuda a caminar en un andar como con más luz de qué quieres en tu vida. En lo personal así fue, porque también acá ya sabes las dudas que te llegan de ¿y qué voy a hacer más cuando sea más grande? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar de full? Esto y aquello, y estar allá a mí me dio mucha claridad en muchas dudas que yo tenía. Y a veces pensamos que la pregunta que se la planteamos mal porque decimos, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Pero tal vez tú ya estás viendo tu futuro y ya tu presente es ese futuro que siempre anhelaste, y por eso es tan difícil salir de esas zonas de confort, sobre todo cuando hay cambios tan radicales, y a veces la vida nos obliga, o sea, nos presenta retos que te obligan a salir de esa zona de confort, y en este caso es por un acto voluntario. Pero fíjate qué interesante lo que dices, el anhelo del corazón, porque en muchas ocasiones si no atendemos a estos anhelos de vida, a estas ilusiones, nos quedamos cortos y hacemos cosas que probablemente los demás piensan que son correctas, pero dejamos de hacer aquellas que realmente nos ilusionan. Y creo que este movimiento pues siempre, espero, no sé, o sea, me gustaría terminar con esa pregunta en su momento, si valió la pena, si tú volvieras a nacer y vieras lo que pasó en África y rebobinaras y dijeras, sí, o mejor sigo en mi trabajo profesional, del cual ahorita vamos a hablar,
o dirías, lo volvería a hacer? Sigue pensando fiscalmente inteligente y síguenos en nuestras redes sociales. Bien, pasando a otro tema, me gustaría preguntarte, sé que tú trabajas en un proyecto de movilidad, es parte de lo que profesionalmente haces. Cuéntanos, Mariana, ¿cómo es este proyecto? A ver, ubícanos. Bueno, es un proyecto de bicicletas públicas. En Guadalajara el programa se llama Mi Bici y también operamos en Ciudad de México el programa Ecobici. Son bicicletas públicas, entonces yo trabajo en una empresa privada que le presta servicios al gobierno. Estos contratos se dan mediante una licitación que bueno, a mí me fascinan las licitaciones. El tema de Ecobici de Ciudad de México ha sido mi experiencia más grata y más retadora profesionalmente hablando, una licitación internacional para llegar a ser proveedores de este servicio. Son bicicletas, bueno, que cualquiera que tenga acceso a la tarjeta de movilidad o que pueda rentar ya sea anualidad o también hay semanales o por algunos días, puede hacer uso de estas bicicletas que son de muy bajo costo y bueno, se mueven en toda la ciudad, la infraestructura ya está y también se va a futuro para mejorar. Y bueno, a mí algo que me encanta y que me ha hecho quedarme tanto tiempo ahí es ver cómo sí tiene un impacto en la sociedad en muchos ámbitos, ¿no? Una, en mucha gente que, por ejemplo, no tiene carro, lo que sea, pero que incluso el camión pues no le es tan accesible o no lo es tan cómodo. Luego, en temas de ambientales, pues bueno, reduce de lo que genera un camión a lo que genera una bicicleta en temas de contaminación, pues la bicicleta es cero, ¿no? Y el camión, pues no sé, ahí hay algunos niveles de contaminación, el carro, el Uber, lo que sea, ¿no? Entonces, eso también en el tema físico, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que yo lo uso y yo también ya hago mi ejercicio. Yo digo, bueno, está espectacular que este programa pueda impactar y la vida de tanta gente. Tenemos muchos usuarios y en muchos ámbitos, no solo en el ámbito de personal, transporte. De transporte. Oye, ¿y este programa de movilidad, cuántos años lleva en la ciudad? ¿Tienes como alguna estadística o alguna medición precisamente del número de gente, de usuarios que lo tienen, los sectores que transitan sobre ello? Sí, más o menos preguntarte, por ejemplo, qué número, aunque no tengas el dato exacto, pero qué cantidad de usuarios existe y si está como sectorizado. ¿Tienen ustedes alguna medición de qué sectores lo utilizan? Si lo utilizan sectores obreros o abogados como yo, o industriales o empresarios, o nada más la clase media popular, ¿no? Etcétera, ¿no? No sé cómo está esa medición. Sí, tenemos diversos servicios que se miden. Y bueno, en tema de usuarios tengo entendido que más de 150,000 aquí en Guadalajara, igual también más de 150 allá en Ciudad de México. Y se han hecho diversos estudios, también hay uno muy interesante que tiene perspectiva de género también. Uh-huh. Y de hecho ahí me gustaría enfocarme un poquito porque también habla de cómo una mujer se siente incluso a veces más segura utilizando la bicicleta que cualquier otro medio de transporte. Yo curiosamente digo, aquí me pasa una ciclovía, cada que saco mi coche me dicen infinidad de malas palabras los usuarios, porque pues ni modo que vuelen, o sea, pero tampoco ni modo que yo vuele, ¿no? Y curiosamente he visto más uso de mujeres que de hombres, y también las son las que más me gritan, ¿no? Pero he visto más uso de mujeres, me llama mucho la atención este dato que das, ¿no? Sí, y también hay un apoyo a mujeres que necesitan, se hace un estudio y todo, uh-huh. y hay un programa, Mi Mujer se llama. Mi Mujer. Entonces está interesante también. ¿Cómo funciona ese programa? Es para mujeres. No me sé bien los requisitos, pero bueno, están como en zonas más vulnerables, uh-huh. Madres solteras, uh-huh. o bueno, que puedan hacer uso que puedan hacer uso.
y bueno, ya se les otorga una anualidad. Oye, ¿y cuánto cuesta el uso? Ahorita está en 400 y pico la anualidad. No, pues no está caro. Sí. No es caro. Sí, sí. Pues es accesible, ¿no? Es accesible. Y en Ciudad de México, incluso algo que nos pedían era que el costo del uso del programa sea el más barato que hay en el mercado para temas de transporte público. Entonces sí es Sí, interesante. ayuda, sí. Oye, ¿y tienen pensados, por ejemplo, porque entiendo que el tema es la infraestructura, o sea, tener una ciclovía, esto ha generado un debate también entre los usuarios, porque quienes circulamos en coche y quienes manejan sus carros se molestan de pronto que haya ciclovías en áreas que son muy limitadas. Y precisamente esto trae pues un debate, ¿no? ¿Qué han pensado sobre eso ustedes? Quienes hemos viajado a Europa, digo, modestia aparte, pero casi en todas las ciudades vemos las ciclovías muy bien marcadas y es un medio de transporte común, ¿no? Además de otros medios de transporte. Pero pues no es lo mismo Guadalajara, con todas sus imperfecciones, que hay un debate en ese tema. ¿Han pensado, han visto también soluciones de movilidad con el gobierno actual? ¿Hay un diálogo con el gobierno? ¿Ustedes lo hacen en esa licitación? ¿Cómo ves ese debate? O sea, y además, si hay como alternativas para ello o cómo lo están viendo. Sí, pues fíjate que hace no mucho hubo también hubo diversas reuniones con el gobierno y se hizo también una licitación para ver como un plan de movilidad. La verdad yo no me involucré mucho, pero sí sé que hay, o sea, se trabaja en eso, se platica, se tienen mesas de trabajo, incluso a manera internacional un poquito sé que se han estado conversando. Desde el punto de vista de la licitación y de la empresa en la que trabajo y de lo que hacemos, no nos metemos precisamente esos temas, pero apoyamos en conjunto a todas estas ideas y bueno, participamos en las mesas de trabajo que se invitan, o lo que se requiera. Es que si lo piensas, realmente es una actividad bastante, como decías, que tiene repercusiones multidisciplinarias, que no solamente va en términos de movilidad, sino también tiene repercusiones ambientales y personales. O sea, físicamente es un medio de salud que provoca que muchas personas, como bien lo señalas, inclusive lo utilicen como una manera de hacer ejercicio. Y bueno, tenemos distintos tipos de bicicletas ya. O sea, actualmente no solamente está mi bici, sino también hay otras que los utilizan ya como medio de transporte que son incluso eléctricas. Entonces tienen la doble opción de propulsión y al mismo tiempo pueden funcionar como bicicletas convencionales. Y esto pues permite una sociedad. Ahorita bromeábamos, ahora sí que fuera de cámaras de Ámsterdam, en otros lugares donde todos son pues bicicleteros, pero al final el tipo de salud que existe es distinta, es decir, hay una movilidad interesante. Pues qué interesante, Mariana, este tema de mi bicicleta, creo que vale la pena mucho retomarlo. ¿Sabes tú si hay beneficios fiscales al respecto? ¿Conoces si hay un tema, alguna cuestión fiscal que les beneficie o no tienes idea de ello? No tengo idea, por eso estoy aquí para preguntarte y que me orientes en eso, a ver qué podemos hacer. Muy bien. Fíjate que sí, desgraciadamente me parece que el uso de los impuestos y de las figuras que se utilizan en los impuestos para la carga tributaria, para medir la carga tributaria, todavía se han quedado cortos en este tipo de programas y yo creo que nos estamos tardando como país. Un poco para profundizar en este tema, los impuestos nos sirven también o pueden funcionar también para lograr fines que llamamos nosotros extrafiscales o parafiscales, es decir, no solo recaudatorios, sino también impuestos que tienen o pretenden coadyuvar o pretenden beneficiar o incentivar actividades o sectores sociales, clases sociales marginadas, entre otros aspectos. Y justamente en una materia que hay tanta problemática en nuestro mundo y en México no es la excepción, en temas ambientales, en temas de movilidad, de tráfico, en temas obviamente de salud, que podríamos decir que son como las tres esferas donde impacta este tipo de programas de movilidad, hay muy pocos beneficios en materia fiscal. Actualmente existe un beneficio en la ley de impuesto a la renta que te permite hacer una deducción cuando tú adquieres o inviertes como una inversión en bicicletas de tipo convencional o que
funcionan a través de propulsores y que te permiten deducir una parte de lo que tú gastas por obtener esas bicicletas. Se quedan cortas en mi operación porque son 25% de su valor y en otros casos para un régimen simplificado de confianza, que es un sector probablemente de contribuyentes clase media-baja, me refiero en una clasificación no clasista, sino una clasificación así, donde estamos yo creo que todos nosotros, hay un 50% de inversión. Pero la verdad es que tendría que ser interesante este tipo de beneficios en todos los niveles, porque es un incentivo que se da para la propia salud de la sociedad en todos los aspectos. No solo, repito, en la parte física, que ya sería mucho, sino también en la parte de la tranquilidad social y colectiva. Tú imagínate que tuviéramos realmente ciclovías bien definidas y que un gran porcentaje del padrón vehicular utilizara bicicletas. ¿Cómo se desahogaría el tráfico, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, ¿no? En la reducción de los contaminantes, que sería un tema de suyo importante, y además el que una persona físicamente esté bien, o sea, ejercitándose. Obviamente no es el único ejercicio que se haría, pero imagínate que esto fuera un tema recurrente y que fuera mayormente accesible y que además tuviera medios fiscales. Yo pienso, por ejemplo, un empresario que pudiera adquirir una serie de bicicletas como un programa social para sus trabajadores, muchos que pudieran utilizarlo, y que no pudiera deducir el 25%, que dedujera la totalidad como una deducción directa. Claro que le compras bicicletas a tus trabajadores, porque ellos podrían hacer esa movilidad y lo podrían deducir. Ahora, no solo sería para ellos, también hay mucha gente en nuestro país que utiliza la bicicleta como un ejercicio de alto rendimiento. Y si no existen beneficios fiscales, de todos modos la gente lo hace. Pero imagínate lo que esto supone, el poder dar beneficios fiscales también al alto rendimiento, que tiene que ver con todas estas personas que ustedes ven en la calle con sus cascos y que están entrenando, porque son gente sana. Claro. Son gente que va, no solo, repito, a la parte personal, sino también a la parte social colectiva. Gente físicamente sana es gente que va a convivir mejor. Y creo que el gobierno se ha quedado un poco corto en esos beneficios. Siempre me he preguntado por qué razón no lo hacen. Sí, por ejemplo, las reformas ahora que se acaban de hacer en función de los azúcares, el incremento del precio de los refrescos y el precio del azúcar, claro que es una buena reforma, pero hay que acompañarla de otras que son más importantes. O sea, ¿de qué sirve que tengas una persona que va a comprar cocas más pequeñas a un precio más alto si no hace ejercicio, si no se mueve, si no tiene movilidad, si no hace otro tipo de operaciones? En cambio, si incentivas el movimiento, si incentivas esto, creo que sí habría por lo menos un sector, yo te diría clase media, que lo utilizaría. Porque hoy la gente y los jóvenes se cuidan mucho más que los que estamos en una generación pues ya de 50 años, ¿no? Por decirlo de esa manera. Pero además, inclusive los que estamos en esa edad nos cuidamos mucho más, hacemos deporte cotidiano. Entonces creo que este tema de salud, de impactos de salud, sería muy útil, y ojalá que las empresas como la tuya, además de las licitaciones, puedan, a través de sus diputados, podamos, y ayudándoles, a tratar de presentar iniciativas en ese sentido, ¿no? Porque hoy hay muy poca iniciativa, y creo que esto, inclusive para el régimen actual de gobierno que tenemos, también sería interesante que lo propusieran, porque al final es una reforma popular, una reforma que es buena y que permitiría un mejor, digamos, una población más sana y con un impacto también ambiental importante. Hoy, te repito, el único beneficio es una ligera deducción como una inversión que además está limitada, y que pues por eso a lo mejor las empresas ni siquiera lo toman en consideración, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mariana? ¿Crees que sí sería interesante también? Súper interesante. Yo desconocía de esto, la verdad, y creo que, digo, me pongo a pensar muchísimas cosas, pero digo, bueno, si hay oportunidad en algún momento de impulsar eso, pues presupondría un cambio en todo, ¿no? Desde lo más importante, o bueno, algo que yo pienso que es muy importante es el tema de la infraestructura, ¿no? O sea, que se pueda ampliar el programa, que puedan llegar a una zona más amplia y que haya más conexión, ¿no? En la ciudad, o sea, que haya más movilidad activa. Por ejemplo, ahí se me acaba de ocurrir algo interesante. Si, por ejemplo, la federación impulsara estos programas y pudiera decir, a ver, si tu estado invierte en la infraestructura de movilidad para tu ciudad,
yo te devuelvo más impuestos de los que tú recaudes y esa situación pudiera generar mayor ingreso, pero siempre y cuando realices este tipo, es decir, amplíes, por ejemplo, tus usuarios, amplíes las vías de acceso. Y en lugar de que yo te dé dinero para eso, te regreso dinero de los impuestos que tú recaudas. Y ahí estaríamos en una situación muy interesante, porque además tú tienes contacto con lo federal. Entonces, este contacto, claro, ¿cómo lo hace el Estado a nivel estatal? No invierte, invita a particulares que quieran invertir. Entonces, es un programa que cíclicamente, como negocio sería muy redituable, sería rentable, pero al mismo tiempo generaría condiciones de movilidad pues, mayormente accesibles. Entonces, creo que el tema circula por ahí. Hoy es tiempo de los impuestos extrafiscales, de los impuestos con fines que van más allá de la recaudación, pero desgraciadamente, pues, ojalá que el gobierno lo entienda, que no todo es recaudatorio, que también podemos pagar para muchas cosas que sean más accesibles, ¿no? Un buen servicio de metro, por ejemplo, un buen servicio de tren ligero, un buen servicio de áreas verdes para poder ejercitarse, mayores gimnasios al aire libre, pero áreas de movilidad, como son este programa de Mi Bicicleta, Mariana. Pues qué interesante, espero que también te aporte algo para tu negocio y que, pues bueno, en estas licitaciones vayan viendo todavía que otros programas de movilidad. Hoy se usan mucho los scooters y otro tipo de pues, planteamientos móviles que pueden ser también útiles y que también, repito, siguen siendo accesibles, ¿no? Ya llegará el tiempo de los robots. Ahora en Las Vegas tuve la oportunidad de subirme a un robot, a un taxi de robot. Es raro, es extraño, pero pues, es el tiempo de los robots, ¿no? Vamos a ver qué tal. Ya me imagino cuando estén en México, yo creo que hasta el robot nos va a pedir propina, pero pues, sí. Es interesante la experiencia. Pues muy bien, Mariana, muy bien, muy interesante este programa, estas proyecciones sobre temas de movilidad. No, pues Oscar, muchas gracias. Gracias porque por fin se nos hizo grabar este programa. Yo tenía también mucho anhelo de venir, de estar contigo. Yo te admiro mucho, te lo he dicho y te lo digo aquí frente a cámaras, frente a podcast, frente a todo. Eres una persona que también inspira a moverse en todos los ámbitos. El Don Bosco le dicen también. Y pues nada, que este podcast siga dando frutos en todos los ámbitos. Y como dice también Pablito y Oscar, no, vamos, vamos. Muy bien. Pues bien, Mariana, como lo platicaba al principio, es para mí un verdadero gusto poderte ver. Creo que no solo inspiras a las demás personas tantas cosas que yo he visto reflejados en las personas que se acercan contigo, es algo muy, muy padre acercarse a ti y es algo que genera paz, que genera tranquilidad. Creo que a tus papás no les genera tanta paz y tranquilidad que te muevas tanto, pero bueno, hoy estamos en un mundo que se mueve, que va y viene, que nos lleva, que nos reta, y dentro de todo esto, siempre las tensiones que nos hacen ir hacia algún lado, hacia buscar nuevos proyectos, siempre he pensado que es muy bueno seguirlas y buscar nuestros sueños y buscar nuestras ilusiones y cumplirlas. Y también es muy importante detenernos a maravillarnos con lo que somos, con lo que hemos logrado, con lo que la vida nos da, porque si no, nos la pasamos corriendo, ¿no? Sí. Y vamos de un lado para otro sin saberlo. Entonces hay que lograr un equilibrio entre el movimiento y la estabilidad. Es como cuando vamos en ese tráfico terrible que nos toca todos los días para movernos y que de pronto ponemos atención y quizá vemos a una persona gritándole a otra dentro de su carro, a otra persona gritándole a otra persona que se mueva, pitándole desesperadamente que quiere llegar a un lugar, pero de pronto nos toca ver a alguien que va en el mismo tráfico cantando, que va disfrutando esos momentos de tráfico. No sé si lo haya en este mundo, pero puede ser que alguien vaya contento, a un niño que va en su carro de su papá saludando a los demás a pesar de que hay un tráfico. Creo que también la forma de ver la vida nos ayuda a entender el movimiento y entender lo bonito que es vivir paso a paso, día a día. Yo te preguntaría para finalizar, si volvieras a vivir, volvieras a nacer, terminas tu maestría, terminas tu licenciatura, le invertiste un chorro de lana en prepararte como abogada corporativa y volviera a presentarse esa inquietud nuevamente a tus 23 años, 24 años de buscar la misión, ¿volverías a irte de misión o te quedarías a trabajar? ¿Crees que valió la pena? Sin duda lo volvería a hacer 1000 y un veces.
porque es una experiencia que te cambia, que te mueve, que incluso me enseñó a descansar y a poner pausa por el tema cultural, por el tema de que todo es más lento, el tema de la apreciación, el tema del lenguaje, ¿no? Y no hablando del idioma. Entonces 100% lo haría, sea esa o otra inquietud. Bueno, soy alma muy inquieta, pero también me ha traído de gran aprendizaje, enseñanza, esto que tú dices de tomarnos un break, ver, descansar, apreciar, agradecer, que es muy importante para mí, y seguir corriendo. Y seguir corriendo, sí, como a la Forrest Gump, ¿no? Yo te agradezco mucho, Mariana, y bueno, es muy bonito para mí, muy importante. Ojalá este programa, los papás que lo escuchen, lo vean con sus hijos, les platiquen a sus hijos, lo recomienden con sus hijos, o al menos ustedes que hoy nos están escuchando, puedan disfrutar lo que supone los sueños de quienes están a sus lados. Hay que cumplir nuestros sueños, hay que ser personas que busquemos siempre lo mejor y tengamos también atención a lo que nuestros jóvenes necesitan. Todas sus ilusiones están ahí plasmadas. Sus hijos tienen muchas ilusiones que de pronto hay que incentivarlas, que se nos pasan de lado, escucharlos, detenernos a gozar su presencia, gozar cada etapa de su vida, gozar sus inquietudes, gozar sus dudas, es algo que como padres y como adultos debemos disfrutar. Obviamente aquí hablamos de impuestos, pero también hablamos de inspiración y te deseo que cumplas tus sueños. Piensa, siempre piensa, nunca dejes de pensar, pero piensa fiscalmente inteligente. Muchas gracias por acompañarnos.